Normalmente, cuando pensamos en un diagnóstico médico, existe esta expectativa cultural de absoluta precisión, ¿no? Es casi como observar un plano de ingeniería. Claro, totalmente. O sea, alguien se fractura un brazo, va al hospital, la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, ahí está el problema. Sí, nos da una ilusión de certeza que, francamente, es muy necesaria. A los seres humanos, por naturaleza, nos aterra la ambigüedad. Exacto. Así que preferimos un mundo, digamos, binario, un mundo donde las cosas están rotas o intactas, sin dejar margen a las dudas filosóficas. Pero cuando intentamos traducir esa nitidez del laboratorio o de la clínica al público general, pues la máquina de rayos X explota. Ujú. Empezamos a mirar un panorama de información que no es para nada binario. Así que hoy, en nuestra inmersión a fondo, vamos a desmenuzar precisamente por qué la ciencia fracasa de manera tan espectacular al intentar comunicarse. Y no solo eso, sino cómo estamos utilizando nuevas herramientas, desde el diseño gráfico hasta la inteligencia artificial, para intentar arreglar este cortocircuito informativo. Para estructurar esta conversación, nos vamos a basar en un documento fascinante. Es un artículo de unos investigadores de varias universidades venezolanas que plantea una radiografía implacable de este problema. Sí, un texto clave para cualquier persona curiosa que busque consumir noticias científicas sin ser manipulada. Totalmente. Porque entender los engranajes de cómo se empaqueta, se traduce y se distribuye un hallazgo de laboratorio, pues es nuestra única defensa real contra los sesgos. Exacto. Y este documento maneja una tesis central que a mí personalmente me parece brillante. Argumentan que en el ecosistema actual, publicar un artículo en una revista especializada ya no es la meta final. Claro, no basta con eso. O sea, la ciencia simplemente no está completa hasta que la sociedad puede comprenderla y, más importante aún, aplicarlo en su vida diaria. Ese es un cambio de paradigma gigante. Y la respuesta inicial de las instituciones a esa exigencia fue intentar arreglar la herramienta más antigua de todas, que es el texto. Así es. De hecho, hace unos años se emitió un mandato exigiendo que la ciencia fuera abierta y comprensible. Para cumplir con esa cuota de transparencia, las revistas empezaron a pedir un documento adicional junto a cada publicación. El famoso resumen en lenguaje sencillo. Exactamente. La premisa era tomar un estudio hipercomplejo y destilarlo en un par de párrafos digeribles. Bueno, vamos a desempacar esto porque suena como una de esas soluciones mágicas que seguramente terminó en un desastre logístico monumental. Uf, ni te imaginas. Es como si un chef con 3 estrellas Michelin prometiera adaptar una receta de gastronomía molecular para que, no sé, cualquier persona la prepare en su cocina un martes por la noche, Ajá. pero luego imprimiera las instrucciones en latín antiguo. O sea, prometió democratizar la cena, pero entregó un nuevo acertijo. Esa analogía es perfecta. Y los datos del documento respaldan exactamente esa sensación. Mencionan un estudio súper revelador en el Reino Unido, donde tomaron más de 1,200 resúmenes médicos que tenían esta etiqueta oficial de lenguaje sencillo. Ok, 1200. ¿Y qué encontraron? Pasaron todo esto por un software de análisis lingüístico para ver si realmente cumplían con los estándares básicos de lectura pública. ¿El resultado? Apenas el 2,8% lograba el objetivo de ser claro. ¡Wow! 2,8% es prácticamente un error de redondeo, o sea, nada. Casi nada. Estamos hablando de un fracaso institucional masivo en algo que, irónicamente, fue diseñado de forma específica para ser accesible. Y el fracaso es aún más profundo. Hay otra investigación que analizaron donde calcularon que, en promedio, un ciudadano necesitaría más de 15 años de educación formal para comprender estos textos. 15 años. 15 años. Textos que supuestamente estaban dirigidos al público general. O sea, eso significa que necesitas estar a la mitad de un programa de maestría en la universidad solo para entender el panfleto simplificado. Esto destruye por completo el mito del lenguaje sencillo. Totalmente destruido. Lo que me pregunto es, ¿cuál es la mecánica detrás de este fracaso? Porque, a ver, los científicos son individuos brillantes, no escriben de forma incomprensible por pura maldad. Me imagino que el problema radica en que simplemente quitar la jerga técnica no equivale a explicar un concepto. Ese es el núcleo absoluto del problema. Tradicionalmente, la comunidad científica ha operado bajo un marco conceptual conocido como el modelo de déficit. ¿El modelo de déficit?
A ver, cuéntame más de eso. Este modelo asume que el público es básicamente un recipiente vacío y pasivo, y que la labor del científico es simplemente verter datos simplificados en ese recipiente al final de un proyecto. Ah, claro, como si fuéramos un disco duro vacío. Exacto, pero la cognición humana es muchísimo más compleja. Si tomas un párrafo técnico y, en el último minuto, simplemente borras las palabras largas, estás eliminando las conexiones lógicas, el contexto. Y terminas con un texto que tiene palabras más cortas, pero que conceptualmente es un rompecabezas. Un rompecabezas inconexo, exactamente. Y como nuestros cerebros están supersaturados de información hoy en día y siempre buscan la ruta de menor resistencia para evitar la fatiga cognitiva, pues es lógico que la sociedad haya dicho, bueno, si los textos científicos son impenetrables, denos imágenes. Claro, vivimos en la era del consumo rápido. Totalmente. Asumo que el documento analiza cómo las infografías coloridas y los resúmenes visuales en redes sociales intentaron llenar este vacío inmenso que dejó el texto. Lo hacen. Y de hecho, reconocen su eficacia inicial. Hay estudios que demostraron que agregar una infografía a un artículo científico dispara métricas como las interacciones, los clics y las veces que se comparte. Claro, las imágenes logran romper esa barrera inicial del aburrimiento. Sí, pero el artículo advierte que esta victoria superficial esconde una amenaza muy, muy severa para la integridad de la investigación. Supongo que la amenaza es la manipulación, ¿no? Ujú. Si tienes un espacio súper limitado en un gráfico cuadrado de Instagram, tienes que elegir qué datos mostrar y cuáles esconder. Exacto. Me imagino que los investigadores o quizás los departamentos de marketing de las universidades terminan creando un anzuelo visual que exagera los hallazgos solo para conseguir likes. Exactamente eso. En la literatura académica, ese fenómeno tiene un nombre específico. Le llaman spin, que, digamos, podríamos definir como sesgo interpretativo o distorsión del mensaje. ¿Y qué tan común es este spin? Las estadísticas son alarmantes. Analizaron infografías de investigaciones médicas recientes y descubrieron que alrededor del 30% presentaban estrategias de spin. Un tercio. O sea, un tercio de la información visual de salud está intencionalmente sesgada. ¿Así es? ¿Cómo se ve este spin en la práctica? O sea, me imagino un escenario donde se prueba un medicamento nuevo contra el Alzheimer. Los resultados muestran que no mejora la memoria en absoluto, pero los pacientes durmieron un poquito mejor. Ajá, ya veo a dónde vas. Así que la infografía omite el fracaso principal y pone en letras gigantes de neón: nuevo avance médico mejora el sueño. Ese es el mecanismo exacto. Amplifican un resultado secundario que estadísticamente es minúsculo o enmarcan una correlación súper débil como si fuera una causalidad irrefutable. Todo para que el estudio parezca un éxito revolucionario. ¡Wow! Y el peligro real radica en el comportamiento del usuario promedio en Internet. Seamos sinceros, casi nadie hace clic en el enlace para leer el estudio metodológico completo de 20 páginas. Nadie tiene tiempo para eso. Exacto, así que esa imagen distorsionada se convierte en la realidad absoluta que consume y comparte la sociedad. Eso ya cruza la línea entre la mala comunicación y un riesgo directo para la salud pública. Totalmente. Porque si estamos tomando decisiones de vida o decisiones médicas basadas en infografías que están sesgadas por conseguir más likes, pues necesitamos algún tipo de control de calidad urgente. Y la comunidad académica, por suerte, comenzó a darse cuenta de esto. La divulgación visual ya no puede ser tratada como un simple ejercicio de diseño gráfico en Canva. Por eso se introdujo una herramienta vital llamada la lista de verificación RIVA-C. Por el contexto, imagino que esta lista RIVA-C funciona como, no sé, un manual de auditoría estricto antes de publicar, algo así como las revisiones de seguridad que hacen los pilotos antes de despegar. Es una comparación muy precisa. Esta lista requiere que los creadores de contenido visual reporten explícitamente las limitaciones del estudio, las incertidumbres estadísticas y, sobre todo, prohíbe terminantemente incluir conclusiones que no estén respaldadas por los datos principales. O sea, es el primer intento formal de exigir que un simple post de redes sociales tenga el mismo rigor ético que un ensayo clínico. Exactamente. Entonces, la evolución de nuestra frustración colectiva es bastante clara. Los textos fracasan por su densidad académica. Sí. Y los resúmenes visuales corren el riesgo de manipular la verdad a cambio de clics. Así que la reacción natural del público más analítico sería decir, bueno,
Basta de intermediarios. No confío en el resumen escrito, no confío en el gráfico bonito. Muéstrenme los datos crudos. Claro, la transparencia absoluta. Lo cual nos lleva directamente a la era de los dashboards. Estos tableros interactivos llenos de mapas, gráficas y métricas en tiempo real. Tableros que, como menciona el documento, experimentaron una proliferación verdaderamente explosiva a partir de las crisis sanitarias y climáticas recientes. De repente, cada ministerio, cada universidad y cada municipio sintió la obligación de tener su propio portal de datos abiertos. Y vaya que tenemos portales. Pero, tener uno de estos dashboards modernos a menudo se siente como manejar un auto súper deportivo donde el tablero te muestra la temperatura exacta del aceite con 3 decimales. Ajá. Te muestra la presión barométrica de la cabina, el desgaste milimétrico de los neumáticos. Pero no tiene volante. O peor, no tiene una luz roja gigante que te advierta que el motor está a punto de incendiarse. Hay una avalancha de datos de altísima precisión, pero una sequía absoluta de instrucciones sobre qué acción debe tomar el conductor. La investigación empírica valida totalmente esa sensación de parálisis por análisis. Hubo un estudio súper interesante que evaluó 89 dashboards nacionales. ¿89? Ok. ¿Sí? Y el hallazgo principal fue que la inmensa mayoría de estas plataformas operan exclusivamente en modo vigilancia. ¿Modo vigilancia? Sí, funcionan como vitrinas. Exhiben el estado de un problema con mucho detalle, pero carecen de mecanismos reales para guiar las decisiones de políticas públicas o las acciones concretas de los ciudadanos. Son herramientas para mirar, asentir con la cabeza sintiéndonos informados y luego seguir con nuestra rutina exactamente igual que antes. Porque el dato crudo no incluye un manual de instrucciones. Exacto. Y otros investigadores profundizan en este fallo estructural. Argumentan que publicar un dato en Internet no genera automáticamente alfabetización sobre ese dato. Claro. La información cruda no es conocimiento. Para cruzar esa brecha, exigen que el diseño de estas plataformas se centre en el usuario, utilizando etiquetas comprensibles y delimitando súper claro qué conclusiones se pueden sacar de los números. Y supongo que más importante aún, ¿cuáles conclusiones no se pueden sacar? Definitivamente. Además, el artículo enfatiza la urgencia de gobernar estos tableros bajo los principios FAIR. Ah, los principios FAIR. Sé que son un estándar crucial en el manejo de bases de datos. Sus siglas en inglés significan que la información debe ser localizable, accesible, interoperable y reutilizable. Exactamente. Básicamente, esto garantiza que el dashboard de, digamos, un hospital pueda hablar y cruzar datos con el dashboard del Ministerio de Medio Ambiente, sin que los sistemas informáticos colapsen por completo. La interoperabilidad es clave para la sustentabilidad. Muchos de estos tableros nacen como proyectos reactivos durante una crisis, ya sabes, financiados por un presupuesto temporal. Sí, lo hemos visto muchas veces. Digitales. Aplicar los principios FAIR asegura que esta infraestructura de conocimiento perdure y sirva como base para futuras investigaciones. Evitando así la ilusión temporal de transparencia. Justamente. Bueno, toda esta secuencia de fallos humanos nos lleva inevitablemente al tema evidente, al elefante en la habitación. Hemos establecido que redactamos textos incomprensibles, diseñamos gráficos engañosos por ego o clics, y programamos bases de datos inútiles. La mente curiosa inmediatamente voltea a ver a la tecnología de moda y pregunta, ¿puede la inteligencia artificial resolver el problema de la traducción científica? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. La irrupción de los modelos de lenguaje grande es la disrupción más significativa que analiza el artículo. El potencial de automatizar la traducción del conocimiento especializado a un lenguaje cotidiano es inmenso. Estoy seguro de que los datos sobre esto deben ser increíbles. Lo son. Documentan experimentos muy concretos utilizando modelos recientes de inteligencia artificial. Hay uno en particular que llama mucho la atención. ¿De qué trataba? Tomaron resúmenes de investigaciones sobre el cáncer, ya sabes, oncología, que tradicionalmente contiene la jerga más impenetrable de toda la medicina. Sí, palabras rarísimas. Y le pidieron a la IA que redujera la complejidad lingüística. Según el documento, lograron bajar el índice de dificultad de un 13.1 a un 8.2 en la escala SMOG. Ok, para dar contexto a quienes nos escuchan y no estén familiarizados, la escala SMOG es una fórmula matemática ampliamente utilizada en lingüística, ¿verdad?
calcula cuántos años de educación formal se necesitan para entender un texto contando el número de palabras largas. Exactamente, palabras de 3 o más sílabas. Ah, entiendo la mecánica. Entonces, al bajar de 13.1 a 8.2, la inteligencia artificial básicamente le quitó 5 años de carga académica requerida a ese texto. Así es. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, me imagino que el algoritmo no solo cambia la palabra eritropoiesis por producción de glóbulos rojos. No, va mucho más allá. Supongo que también reestructura esas oraciones pasivas kilométricas que tanto aman los científicos, transformándolas en voz activa. Y todo esto sin diluir el hallazgo médico original. Esa es precisamente la maravilla técnica de estos modelos. Logran desempacar las frases densas y restaurar la claridad sintáctica. Tienen la capacidad de encontrar el equilibrio perfecto entre la precisión clínica y el lenguaje cotidiano. Suena demasiado bueno para ser verdad. Es que abre una caja de Pandora inmensa. Si un algoritmo es tan eficiente simplificando la ciencia, la tentación de las instituciones va a ser despedir a sus equipos de comunicación, poner el sistema en piloto automático y dejar que las máquinas asuman el control total. Uf, y teniendo en cuenta la afición que tienen estos modelos de lenguaje por inventar información cuando no conocen la respuesta. Las famosas alucinaciones. Exacto. Dejar que operen sin un humano al volante suena a negligencia profesional de altísimo nivel. Totalmente. El documento es muy enfático sobre los riesgos existenciales de esta automatización ciega. Una alucinación en un resumen público sobre medicina o ingeniería estructural podría ser catastrófica. Sin duda. Pero hay un riesgo aún más sutil y dañino que los investigadores identifican. Y es la pérdida de los matices epistémicos. ¿Matices epistémicos? Supongo que se refieren a la aniquilación de la duda metódica. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, a la diferencia abismal entre un texto original que dice «los datos sugieren que la variable X podría estar correlacionada con la enfermedad Y», Ajá. y una IA que, en su afán de hacer el texto simple y súper asertivo, lo resume como «la variable X causa la enfermedad Y». Es una excelente forma de ilustrarlo. La ciencia vive en la probabilidad, en la limitación de la muestra, en el condicional. Si la inteligencia artificial aplana todo ese terreno de grises para entregar titulares blancos o negros, está destruyendo la naturaleza misma del conocimiento científico. Claro. Simplificar el vocabulario es útil, pero simplificar la verdad omitiendo la incertidumbre, eso ya roza el fraude intelectual. Por eso las regulaciones recientes insisten tanto en mantener al humano en el proceso, ¿no? Me viene a la mente que el texto hace referencia a unos principios internacionales sobre el uso de inteligencia artificial. Sí, la directriz es innegociable. La IA debe funcionar siempre como una herramienta de asistencia, jamás como un reemplazo de la responsabilidad humana. O sea, el algoritmo puede procesar el primer borrador, limpiar la sintaxis y, digamos, proponer analogías. Exacto. Pero la validación final, el ojo clínico que revisa si el matiz sobrevivió a la traducción, recae 100% en el experto humano. Bueno, si seguimos desgranando este análisis, llegamos a una conclusión bastante ineludible. ¿Cuál sería? Si los textos fallan, las infografías engañan, los dashboards son inútiles, y la inteligencia artificial es solo un procesador de texto hipervitaminado que requiere niñera, Que requiera niñera, me encanta eso. pues la verdadera raíz del problema no es un déficit tecnológico. La falla es organizacional e inherentemente humana. Totalmente de acuerdo. El artículo introduce un concepto clave para entender esto que llaman el efecto de arrastre. El efecto de arrastre. Suena a que los vicios del inicio contaminan el resultado final. Por ahí va la cosa, sí. En lugar de pensar en ciencia, pensémoslo como la construcción de un edificio. Si los arquitectos diseñan una torre con cimientos chuecos, pasillos laberínticos y sin ventanas, pues no importa qué tan bonita sea la pintura que los decoradores intenten poner en las paredes al final. El edificio seguirá siendo inhabitable. Exacto. Si la investigación nace desconectada de la realidad social, el resumen de 3 párrafos heredará esa desconexión. El símil de la construcción captura la esencia perfecta del problema. La divulgación histórica siempre ha operado como esa capa de pintura de último minuto. El documento exige que la accesibilidad se integre en los planos arquitectónicos desde el día 1. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Nos lleva al concepto de la co-creación.
Básicamente, la idea de diseñar proyectos de investigación de la mano con las comunidades que supuestamente se van a beneficiar de ellos. Ah, co-creación. Aunque siendo honestos, esta se ha convertido en una de esas palabras de moda en el mundo corporativo y académico. Sí, un cliché. Todo el mundo quiere poner una foto en sus reportes anuales, mostrando a científicos tomando café y pegando notas adhesivas de colores junto a miembros de la comunidad. El documento hace un llamado a madurar esa visión romántica. Mencionan una auditoría que se hizo a 20 proyectos de ciencia participativa en Alemania. ¿Y qué descubrieron? Su conclusión principal fue que invitar al público a talleres no es un conjuro mágico que produce políticas públicas efectivas de la nada. Los resultados reales son muy contingentes y dependen de factores estructurales duros. O sea, para que la participación ciudadana no sea un simple ejercicio de relaciones públicas, supongo que esas mesas de trabajo necesitan tener poder real sobre las decisiones. Y sobre todo, necesitan dinero asignado. Delineaste los pilares exactos: la gobernanza y el financiamiento. Si el entrenamiento en comunicación científica no se incluye formalmente en el currículum de los investigadores y si el presupuesto no contempla recursos para el diseño colaborativo, la co-creación seguirá siendo un teatro. Claro. La comunicación no es el papel de regalo de la ciencia, es una fase crítica del método científico moderno. Definitivamente. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, creo que el mensaje central del equipo investigador es una invitación abierta a la vigilancia intelectual. Completamente. Para cualquiera que busque estar genuinamente informado hoy en día, es vital desarrollar un escepticismo saludable hacia el formato del mensaje. Eso es súper importante. Cada vez que nos topamos con un resumen supuestamente sencillo, una infografía viral en redes o un tablero de datos gubernamental, debemos recordar que hubo decisiones humanas o algorítmicas de traducción. Y en esas decisiones siempre existe el riesgo de que se mutile el contexto. Exacto, que se exagere el éxito o se elimine la sana duda científica. La verdadera ciencia abierta requiere alfabetización crítica de nuestra parte, no solo un acceso gratuito a Internet. Es la distinción fundamental entre la disponibilidad de los datos y el verdadero empoderamiento ciudadano. Cerrar esa brecha requiere que las instituciones auditen sus visualizaciones, usen la IA con ética y financien infraestructuras de conocimiento reales. Pero toda esta reconstrucción del panorama me deja con un pensamiento bastante provocativo. Algo para que quienes nos escuchan lo debatan internamente. A ver, cuéntame. Supongamos que llegamos a la utopía académica. Imaginemos que, en un par de años, las universidades y los ministerios perfeccionan sus ecosistemas, dominan la inteligencia artificial supervisada, publican infografías impecablemente auditadas. Suena maravilloso. Mantienen dashboards centrados en el usuario y co-crean absolutamente todos sus estudios con las comunidades. O sea, si las instituciones logran hablar nuestro idioma a la perfección, ¿qué le pasa entonces al periodismo científico tradicional? ¡Wow! Planteas un dilema profundo sobre la función misma de los intermediarios en la era de la transparencia. Exactamente. ¿Se volverá la prensa científica una reliquia del pasado porque los laboratorios ya no necesitan traductores? Es una posibilidad. O paradójicamente, será más vital que nunca mantener a un auditor externo. Alguien completamente desligado de los intereses financieros y de la reputación de la universidad, para asegurarse de que esos reportes supuestamente transparentes no sean en realidad la campaña de relaciones públicas más sofisticada de la historia. Pues la historia nos enseña que los sistemas cerrados, por muy bien diseñados que estén, siempre desarrollan puntos ciegos. La auditoría externa nunca deja de ser necesaria. Siempre vamos a necesitar a alguien independiente que nos confirme si la máquina de rayos X realmente está mostrando una fractura compleja, o si el hospital solo nos está cobrando por una mancha en el lente. Muy cierto. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Sigan cuestionando la forma en que consumen información y hasta la próxima.